Hoy más que nunca pido al Señor que, que Él nos guíe a esta verdad. A veces quisiéramos tener muchas palabras para poder explicar algo, pero hay cosas que simplemente son entendidas porque el Espíritu Santo de Dios nos los revela. Nosotros sabemos que hay un Dios y nosotros creemos que al hablar de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, hablamos de uno solo. Porque la palabra dice que estos tres son uno. Y seguramente hay cosas que aún no comprendemos, pero que tenemos que escudriñar la palabra buscando que sea su Espíritu Santo quien nos lleve a comprender lo que a nuestra sabiduría es difícil entender. Y empieza el Señor diciendo en este versículo 12 del capítulo 16 del Evangelio según San Juan: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Qué les dice a sus discípulos? ¿Qué le dice a la gente que está con él rodeándole y escuchándole? No solamente lo que han visto, lo que han escuchado, lo que les he predicado es lo que ustedes tienen que saber. Aún hay muchísimas cosas, pero no es momento de que las sepan. Y no es momento de que las sepan, porque no las van a poder entender. Aún él mismo tiene entendido por el Hijo, por el Padre y por el Espíritu Santo, que no es momento de revelar todo lo que ha de acontecer. Porque esta es una tarea del Espíritu Santo. Porque antes de que pueda decirse algo más, el Hijo tiene que ser llevado a la cruz para morir y para resucitar. Y una vez que esto suceda, esto sería testimonio de que el Hijo era Dios. Es decir, no era tiempo de saber lo demás. No era tiempo de escuchar de una segunda venida del Señor Jesucristo. No era tiempo de que toda palabra fuese revelada. Porque antes tendría que haber un testimonio. Y ese testimonio era la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Aún hay muchas cosas, dice, que deben saber. Pero todavía no es momento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice el versículo 13, Él os guiará a toda la verdad. Hay un momento en el que nosotros empezamos a comprender la revelación de la palabra. Y esto es después de haber creído en el Señor Jesucristo. Y esto es después de haber nacido de nuevo, como lo encontrábamos la semana anterior. Es decir, después de que nuestro pensamiento fuese renovado. Después de que el odre que habría de contener el nuevo vino, el nuevo pensamiento, fuera un odre restablecido, uno que no derramaría el nuevo conocimiento o el nuevo pensamiento o el nuevo sentir. Una vez que eso sucede, puede el Espíritu Santo de Dios revelarnos lo demás. Pero no solamente es que nosotros conozcamos la verdad. Hay algo muy distinto en decir, una vez que venga el Espíritu Santo, ustedes sabrán toda la verdad. No, la palabra dice, Él os guiará a la verdad. Él los irá llevando de la mano a conocer la verdad. Es un proceso.
No es de un momento a otro sabrás todo. Es cuando el Espíritu Santo venga. Entonces, ustedes le escucharán y le seguirán porque Él los va a guiar a una verdad. Y entonces sí conocerán todas esas cosas que yo no les he dicho, porque ahora no podrían entenderlas. Pero cuando Él venga, las comprenderán. Y el propósito de esta mañana es entender la verdad más grande. Y es que el Espíritu Santo también es Dios. Para muchos es una fuerza, para muchos es una energía, pero para nosotros, los que hemos creído en la palabra del Señor y que la palabra del Señor es inspirada por Él, para nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, son Dios. No es que haya tres dioses, la palabra dice que los tres son uno. Y esta es una de esas verdades que tiene que ser revelada por el Espíritu Santo de Dios. Y que si hoy comprendes, si hoy entiendes, si hoy te satisface, es porque Él te ha llevado a entenderlo así. Porque Él te lo ha revelado así. Este versículo puede ser el más grande en cuanto a la palabra revelación que podamos leer en la Biblia. La revelación viene del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas muy importantes en estos 4 versículos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando le preguntan al Señor Jesús de cómo es el Padre, Él mismo le responde: si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Este versículo tiene la misma esencia. El Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. El Señor Jesús decía: yo hablo todo lo que he visto. El Espíritu Santo habla todo lo que oyere. Es una similitud la forma en la que el Señor Jesucristo demuestra que Él es Hijo de Dios, con la manera en la que se expresa del Espíritu Santo, haciendo ver que está en el mismo lugar en el que está el Padre y en el que está el Hijo. Uno dice: no podría decir nada de lo que he visto. Y el otro dice: no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Quisiéramos a veces diferenciar la obra del Hijo, del Espíritu Santo y de Dios Padre. Lo cierto es que, aunque cada uno de ellos se ha dirigido al ser humano, al hombre, de una manera diferente, todos tienen la misma verdad. La salvación está en creer, y la verdad del Espíritu Santo, la esencia del Espíritu Santo, es hacernos ver, como dice versículos anteriores, que nos convencería de pecado, nos convencería de juicio y nos convencería de justicia. Y dice de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es la misma verdad.
Es el mismo mensaje, no es otro. El Espíritu Santo de Dios, como dice la Escritura, fue enviado cuando el Señor Jesucristo regresó a su trono con el propósito de guiarnos a la verdad, de guiar a aquellos que estaban en ese momento con el Señor Jesucristo, de guiarnos a nosotros que sin haber visto todas estas cosas hoy creemos, de guiarnos a la verdad. Dice el versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay varios versículos donde la palabra dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Uno de ellos lo encontramos un capítulo antes, en Juan 15, en capítulo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Tenemos acá en el capítulo 16, como lo hemos leído en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué es la verdad? Basaremos esta parte de la consideración en la primera carta de Juan. Y lo haremos en el capítulo 5. Les decía, son pasajes que hemos ido revisando, pero que el objetivo es distinto. La palabra del Señor es viva. Y esta revelación que Él nos va dando es a través del Espíritu Santo. Podemos comprenderlo de manera distinta, porque hay diferentes verdades. Porque decía el Señor, como hemos leído, aún hay muchas cosas que tienen que ser reveladas. Y siempre que buscamos del Señor la verdad, la palabra de vida es la que se revela. Primera de Juan capítulo 5. Les decía, esto es algo que hemos ya leído. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y los tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Dice la Escritura que hay una verdad. Y la verdad es que el Señor Jesucristo vino mediante agua y sangre. Este pasaje es utilizado por la Iglesia Católica para dictar el sacramento del bautismo y el sacramento de la cena del Señor. Sin embargo, lo que se está diciendo aquí, al decir que Jesucristo vino mediante agua y sangre,
Es que muchos gnósticos decían eh, que el Cristo había venido después del bautismo, es decir, había encarnado en el Señor Jesucristo después de haber sido bautizado y había salido del Señor Jesucristo antes de la crucifixión. Pero lo que se está diciendo aquí es que el Señor Jesucristo participó completamente del bautismo en agua y participó completamente de la muerte y sangre en la cruz. Esa es la verdad. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Este versículo debe dejarnos claro algo. Cuando dice que el Espíritu es la verdad, y la verdad es que el Señor Jesucristo vino y murió por nosotros, lo que nos está diciendo es que el Espíritu es Dios. Que no hay otra lección diferente a esto. Que el Espíritu no enseña otra cosa que lo que el Señor Jesucristo vino y dijo. Y que a su vez, ninguno de los dos enseñan algo distinto a lo que el Padre enseñó en los primeros días. Porque fue dada una ley al pueblo judío y esa ley fue cumplida en el Señor Jesucristo. Y ese cumplimiento es testificado por el Espíritu Santo, porque es la misma verdad. Y lo que nos dice este versículo y nos revela este versículo es que el Espíritu también es Dios. El Espíritu dice es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Porque estos tres han tenido una verdad. Y la verdad es que la justicia solamente viene en el ser humano al creer que el Señor Jesucristo vino, murió y resucitó. Esa es la verdad. Y lo que nos está diciendo es que el Espíritu es Dios. El Espíritu no es una fuerza. El Espíritu no es algo externo a Dios. El Espíritu es Dios. Es su esencia y su esencia es la verdad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Si usted ha leído acerca del bautismo del Señor Jesucristo, que dicho sea de paso, en el libro del Evangelio según San Mateo es cuando se hace una descripción un poco más grande acerca de ello, un poco. Cuando Juan le dice al Señor, ¿cómo tú vienes a mí? Lo que está sucediendo es que Juan, dice la Escritura, que desde el vientre de su madre había sido bautizado por el Espíritu Santo. Quiere decir que Juan había sido guiado a una verdad. ¿Cuál era esa verdad? Que el Señor Jesucristo era Dios. Y entonces le dice, ¿y tú vienes a mí? Es decir, Juan tiene esa revelación de que el Señor Jesucristo es Dios. Por eso dice, ¿y cómo vienes tú a mí? Yo debería ir a ti para que tú me bautices en Espíritu Santo y fuego. Él ha reconocido en él a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios se lo ha revelado. Porque el Espíritu Santo de Dios lo ha guiado a una verdad, y esa verdad es que el Hijo de Dios era quien estaba frente a él. Tú vienes a mí, tú que eres justo, tú que eres santo. Recuerden que el bautismo de Juan era para perdón, para confesión de pecados. ¿A qué vienes tú a mí?, le dice. ¿Qué es lo que tú tendrías que confesar?
Y el Señor le responde, conviene que hagamos toda justicia. Y dice más la palabra. Subió luego del agua, refiriéndose al Señor Jesucristo. Es decir, muchos al ser bautizados, en ese momento de ser bautizados, empezaban a confesar sus pecados. Empezaban a decir cada pecado que habían hecho, confesándose. Y dice la Escritura que el Señor, al ser bautizado, subió luego del agua, como si fuera un solo instante en el que fue bautizado y fue levantado y salió del agua, porque no tenía nada que confesar. Sin embargo, esto era un testimonial de que estaba tomando el lugar del hombre. Dicen estos versículos que los tres que dan testimonio en la tierra son el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu del Señor, que es la verdad, que da testimonio a nuestros corazones de que Jesucristo es la verdad. El agua por la cual el Señor Jesucristo fue bautizado. En el momento en el que no tuvo nada que confesar, porque era un hombre sin mancha. Y la sangre, el momento en el que tomó en la cruz del Calvario el lugar de cada uno de nosotros. Un hombre que no había confesado pecado en el agua. Fue un hombre que fue condenado en la cruz del Calvario, llevando los pecados de todos nosotros. Estos tres son el testimonio de la verdad. Y la verdad, dice la Escritura 2 versículos antes, es el Espíritu. Y el Espíritu y el Padre y el Verbo son uno solo. ¿Qué quiere decir entonces? Que el Padre es verdad, que el Verbo es verdad y que el Espíritu Santo es verdad. Juan lo entendió en el momento en el que el Señor Jesucristo estaba frente a él, porque el Espíritu Santo estaba sobre él desde el vientre de su madre, porque el Espíritu Santo le había revelado una verdad, que el Señor Jesucristo era Hijo de Dios, que el Señor Jesucristo era un hombre sin mancha, y una verdad todavía más importante, que Juan como hombre era indigno de poder bautizarle, porque la perfección estaba frente a él. Y dice la Escritura que el Señor Jesús, hablando de Juan, decía que no había otro hombre nacido de mujer más cercano que Juan a Dios. Y sin embargo, Juan entendió la revelación del Espíritu Santo. No eres digno de bautizar al Señor. Sin embargo, el Señor respondió, conviene que hagamos toda justicia. Esta es la verdad del Espíritu Santo. La verdad es que podemos encontrar en Él, en el Padre y en el Verbo, como dice esta primera carta de Juan, que los tres son uno. Por tanto, dice en los versículos que acabamos de leer en Juan, Él tomará de mí, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo glorificará el Espíritu Santo al Señor Jesucristo?
porque revelará a los hombres que Él es Hijo de Dios. ¿Y qué es Dios? La manera de glorificarlo es revelar a nuestros corazones la verdad. Es revelar a nuestros corazones que aquel hombre al que fue crucificado sin culpa, sin mancha, era hijo de Dios. Y habíamos revisado en los versículos anteriores que tendría tres principales cosas que revelar. Había de convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Y entendíamos este versículo como cuando nosotros necesitamos saber que somos indignos, así como Juan, de ser llamados hijos de Dios, para poder creer en Él y tener vida eterna. Y de justicia, dice el versículo 10, porque la mayor prueba de que el Señor Jesucristo había ascendido al cielo era que el Consolador viniera. Y de juicio, por cuanto el príncipe, dice, de este mundo ha sido ya juzgado, y con él todos los que no han creído. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y por qué te podría tomar del Hijo? Por la misma razón por la que podría tomar del Padre. Porque solo hablaría lo que habría de escuchar, dice el versículo anterior. Así como el Hijo solamente decía lo que podría ver. Porque los tres son uno. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El objetivo de esta mañana es decirles que el Espíritu Santo de Dios es la verdad que hoy creemos. Y es la verdad porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Es la misma verdad. Y esa verdad nos ha sido revelada. Y hoy podemos comprenderla porque el Espíritu Santo vino a guiarnos a ella. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que permaneciesen juntos hasta que viniese sobre ellos el Espíritu Santo. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Y serán guiados para que el Evangelio del Señor sea establecido. Concluyo con esto. Capítulo 15, versículo 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, es decir, el cual viene del Padre, porque también es el Padre y también es el Hijo, porque los tres son Dios, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis también testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero para ello tendrían que esperar que la promesa del Espíritu Santo viniese sobre ellos, para poder hacer todo lo que habría de ser encomendado. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Habrían de esperar para que la guía del Espíritu Santo los llevara a predicar el Evangelio, a predicar la verdad. Jesucristo vino al mundo, fue bautizado sin confesión de pecados, fue muerto en la cruz del Calvario, llevando los pecados de la humanidad, para que hoy sea justo que el que recibe este sacrificio pueda ser llamado hijo de Dios. Esa es la verdad, porque conoceréis la verdad, dice la Escritura, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tus bendiciones. ¿Cómo te suplico que el día de hoy tu Espíritu Santo sea quien revele a nuestros corazones la verdad del Evangelio? Que tu Espíritu Santo que vino desde aquellos días en los que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, revele a nuestros corazones que solo hay una verdad, la verdad del Evangelio, y que tres son los que dan testimonio de ello: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Revélate a nuestras vidas. Quita toda duda, quita todo pensamiento que no sea acorde a esta verdad. Y permítenos, Señor, que como tus discípulos podamos ayudar a la gente a acercarse a esta verdad, siempre y cuando tú uses nuestras vidas. Así como Juan, al preguntarte o al decirte tú vienes a mí, nosotros hoy, Señor, nos sabemos indignos por nuestros propios méritos de tener convivencia con el Padre. Sin embargo, a través del Hijo, hemos recibido la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias por ello. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.